quien vive y a su nombre. Vamos a ir a 2 de Samuel 24. Segunda de Samuel 24. Al Señor se le sirve con ganas, con ánimo, con fuerza, voluntariamente, no porque nos mandan, sino porque nacimos de nuevo y tenemos un corazón para Cristo Jesús. Así como el deportista se afirma en lo que hace, igualmente el creyente se afirma en servir a Dios. No lo sirve de una manera mediocre, lo sirve con fuerza, con ánimo, con ganas. Hace todas las cosas como para el Señor, con ganas. Estamos allí en 2 de Samuel 24. En el nombre de Cristo Jesús. Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada al Señor tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre la de Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Acá vemos cuando ya David, el Señor le había dado victoria en muchos de sus enemigos. David se había ampliado y ya andaba de una manera un poco más ligera, porque ya no andaba asediado por esos enemigos. Y después que estaba de una manera cómoda, dice la Escritura que él manda hacer un censo. Y esto nos debe enseñar a nosotros que cuando Dios nos llama, el momento más difícil no es el momento de la dificultad. El momento más difícil es cuando ya estamos sin pruebas, sin situaciones adversas, ya tenemos un poco más de libertad. Ese es el momento difícil. David le pesó haber censado al pueblo, porque ¿qué hizo David al censar al pueblo? Puso su confianza en lo que tenía. Puso su confianza en lo que él podía hacer. Y perdió. ¿Por qué perdió? Porque lo que tenía se lo había dado el Señor. Y lo que podía hacer, lo hacía el Señor en él. Y esa es la diferencia. El creyente entiende esta diferencia. Por eso el creyente sabe poner su confianza en el Señor y vivir una vida completa, agradando al Señor y sirviéndole. Porque él sabe que del Señor vienen sus fuerzas. Dice al Señor: diga al débil, fuerte soy. Es impresionante cómo el Señor le da ánimo a aquel que sabe que sus fuerzas vienen del Señor. Por eso Pablo dice a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, esfuérzate por ser influenciado, no por vivir de una manera que tú quieras hacer y ejecutar todas las cosas. Acá está el creyente. El creyente es aquel avisado que sabe su necesidad de Cristo, porque a veces decimos que tenemos necesidad de Cristo, pero ¿necesidad en qué manera? Que Cristo nos regale algo. Esa es la necesidad que tenemos de Cristo. ¿No será más bien que Cristo nos lleve a aquellas cosas que agradan a Dios? ¿No será más bien que Cristo nos influencie y nos lleve a hacer la voluntad del Padre para que en su justicia podamos recibir las cosas buenas? Porque esa es la necesidad que tenemos de Cristo. La necesidad que tenemos de Cristo es que Cristo opere en nosotros. Obre en nosotros. David, después que alcanzó todas esas cosas, dice la Escritura,
porque esto lo explica de una manera más clara en Primera de Crónicas 21. Y dice así, hablando de la misma situación: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Nota que acá nos dice en Crónicas que fue Satanás el que se levantó contra Israel e incitó a David. ¿Por qué Satanás se levantó contra Israel? Porque bueno, dice la Escritura que la ira de Dios se encendió contra Israel, porque ellos le ofendían. Ellos le ofendían. Acá vemos cómo opera el enemigo. El enemigo opera en que uno ofenda a Dios. En que uno ofenda a Dios. Y cuando tú ofendes a Dios, se levanta la ira de Dios contra ti. Es que vienen las situaciones adversas, viene la escasez, vienen las cosas que no deberías ver, pero las ves porque has estado ofendiendo a Dios. Te has estado apartando de lo que Dios dice. Y cuando te apartas de lo que Dios dice, el enemigo se levanta libremente a robar, a matar y a destruir. David, después de haber obtenido todas estas cosas, tuvo que pasar una peste de 3 días. Una peste de 3 días, porque esto fue lo que le dice el profeta Gad: escoge cuál de estos castigos quieres. Y él escogió la peste porque era de parte del Señor. Y el Señor, dice David, tendría misericordia de mí, como ciertamente sucedió, y Dios tuvo misericordia de él. La peste duró poco. Pero David entendió, porque en el mismo momento que David censa al pueblo, cuando viene la orden cumplida, dice la palabra que David le pesó en su corazón y le pidió perdón al Señor. Y es cuando viene el profeta. Porque ciertamente a los creyentes, cuando hacemos algo que ofende a Dios, el Espíritu Santo ahí mismo nos redarguye. Cuando alguien no es redarguido por el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo se apagó en la persona y ya no le redarguye. Ya la persona peca voluntariamente y libremente, hace las cosas. Está siendo corregido y reprendido, pero sigue por ahí porque ya el Espíritu Santo no opera en la persona. Y si el Espíritu Santo no opera en alguien, dice el apóstol Pablo, esta persona no es de él. Porque el que no tiene el Espíritu no es de él. El Espíritu opera en aquel que es de Dios, en aquel que sirve a Dios, que honra a Dios, que ama a Dios, que hace las cosas para Dios. Y sin la operación del Espíritu estamos muertos, porque el Espíritu es la vida. El Espíritu es el que nos lleva a Dios. Entonces nos dice aquí la Escritura que David confió en sus propias fuerzas. Y esto es algo muy peligroso, hermano, porque cuando Dios nos llama a reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el que nos va a llevar a Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo Jesús. Cuando nuestra confianza está en Cristo Jesús, las cosas que no podemos, ciertamente las podemos. Las cosas que parecen imposibles se alcanzan. Se alcanzan, porque dice Pablo, Él me alcanzó a mí para alcanzar las cosas por las cuales Él me alcanzó a mí. O sea, Cristo nos alcanza para que podamos alcanzar. Para eso Él nos alcanza. Porque Él sabe que sin Él no podemos alcanzar nada. Dice el Salmo 127 en su versículo 1. Salmo 127, 1. Dios es bueno y es maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Acá dice el Salmo que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela
la guardia. Esto nos enseña a nosotros que si hacemos cualquier cosa y el Señor no está con nosotros en lo que hacemos, eso es en vano. Eso es en vano. Días atrás estuvimos hablando de estas cosas, que a veces vamos a hacer las cosas para el Señor y no vamos con fe en Él. En vano hacemos lo que vamos a hacer. En vano. En vano. ¿Por qué? Porque si Él no edificare con nosotros, en vano edificamos. Cuando hacemos cualquier cosa y lo hacemos con el Señor, créalo que ahí hay algo efectivo. Porque Él es el que hace todas las cosas. Por algo es el creador. Por algo es el creador. Acá nos enseñó un principio para toda humanidad, para toda la creación. En el versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hay personas que a veces Cristo los llama y los llama a servir. Los llama a prestar servicio delante de Él, pero aman más sus cosas. Y se fajan desde temprano a hacer sus cosas. Dios les dice, en vano es que hagas eso. En vano. ¿Por qué? Porque Dios no está allí en lo que ellos están haciendo, porque Dios está preocupado por lo de Él. Amén. Cuando nosotros hacemos lo de Él, Dios se preocupa por lo nuestro. Sencillo. Cuando nosotros hacemos lo de Él, cuando nosotros nos olvidamos de lo de Él, Dios se olvida de lo nuestro. Sencillo, y es en vano que nosotros nos preocupemos y vamos a trabajar, vamos a tratar de hoy hacer y esto. Eso es en vano. En vano. ¿Por qué? Porque si Dios no está en lo que tú estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Porque te pares muy temprano, porque te acuestes muy tarde. Allí vemos a muchas personas que no quieren escuchar al Señor. Y tú lo ves a diario, se preocupan por su trabajo, por mantenerlo, trabajan hasta tarde, a veces se van de madrugada y trabajan de lunes a lunes y todo es el trabajo. Pero dice acá la Escritura que en vano es que hagan eso. ¿Por qué? Porque su amado Dios dará el sueño. ¿Y qué es esto de que a su amado Dios dará el sueño? Al que sirve a Dios, al que ama las cosas de Dios, al que hace las cosas de Dios con ganas. Dios le dará el sueño, le dará que duerma tranquilo. Esto es con todo lo que necesita. ¿Se ve? Con todo lo que necesita. Porque Dios le abre las puertas a su amado, a aquel que se preocupa por él. Porque cuando Dios habla de amado, Dios habla de alguien que tiene una relación íntima con él. Si nosotros vemos, la molestia de Dios acá fue en que David estaba poniendo su confianza en él. No solamente David, todo el pueblo de Israel. Porque normalmente cuando nosotros estamos en situaciones adversas, vamos y nos postramos a buscar a Dios. Y ahí sí nos humillamos y nos bajamos porque necesitamos de Él. Pero cuando la situación desaparece, tendemos a olvidarnos de Dios. Por eso Dios cuando va a meter al pueblo a la tierra prometida, le dice por medio de Moisés, mira por donde te he traído, recuerda siempre eso, mira todo lo que te hice pasar. Ahora cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Tremendo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros en todo lo que hagamos, lo tengamos a Él como un ancla, como un fundamento. Qué bueno es cuando salimos a hacer algo que por muy pequeño que sea, estamos confiando en que Él va a estar. Qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque eso refleja una relación que tenemos con Él. Qué bueno. Qué bueno cuando nosotros estamos en el día y decimos, oye, tengo que ir a orar, tengo que ir a leer la palabra. Oye, tengo que hacer esto para el Señor. Qué bueno, porque eso refleja una relación con Él. Y refleja que el Señor está presente en lo que hacemos. Pablo habla a los romanos, en Romanos 1, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, Dios es bueno y es maravilloso. Así es el Señor. Él es fiel. Se mira esto. Acá nos dice en Romanos 1,
Vamos a leerlo desde el versículo 28. Mira esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira esto. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que no puede lograr, que no puede alcanzar con éxito los propósitos. Esa es una mente reprobada. Una mente que puede tener visión, puede decir voy a hacer esto y se anima a hacerlo, tiene el ánimo, de repente tiene el dinero, todo lo que lo faculta para hacer aquello, lo tiene. Pero a la final no concreta aquello porque la mente es reprobada, no es aprobada por Dios. Se dice que en vano edifica si Dios no edifica con él. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice el Espíritu Santo, pero su final es de muerte. Hay personas que comienzan a hacer algo y por un tiempo se ve, parece que van por la dirección correcta, pero en un momento se desvanece lo que hacían. Se desvanece lo que hacían. ¿Por qué? Porque Dios no estaba allí en lo que ellos estaban haciendo. Pero ellos se alegran por el tiempo en que les está saliendo las cosas bien, pues. Aquí dice el apóstol Pablo a los romanos, dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué bueno cuando nosotros hacemos cosas que nos convienen. Pero ¿quién puede saber qué le conviene? ¿Quién puede saber qué le conviene? Porque tal persona comenzó un negocio porque pensaba que le convenía y al final el negocio fue a la quiebra. Tal persona empezó a edificar algo porque pensó que tenía cómo terminarlo y a la final no lo ha terminado ni lo terminará, porque no tiene la capacidad de saber si ha de ser o no. ¿Se ve? Pero aquel que la mente está siendo controlada por Dios es aquel que sirve a Dios, aquel que es inspirado por Dios, aquel que es guiado por Dios. Todo lo que comienza lo termina. Todo lo que aprueba lo confirma. Todo aquello en lo que se emprende lo logra. Y esa es la diferencia. Qué bendición cuando Dios nos da una mente aprobada, que hace todas las cosas y prosperan. Avanza en lo que hace las cosas para Dios y las finiquita. ¿Por qué? Porque Dios está con él. No trabaja en vano porque Dios edifica con él. Pero una mente reprobada no puede hacer aquello. David, después de tener una mente aprobada, quería una mente reprobada. Claro, Dios no permitió aquello, porque David era un hombre de Dios. Dios no permitió aquello. Y no lo permite, lo sabemos porque Dios le castiga duramente para que él vuelva al camino. Porque al final del castigo vemos que el ángel David lo vio ahí en la era, que fue el lugar ciertamente donde Salomón hizo el templo después. Una generación después. Ahí vemos que en ese lugar David vio al ángel con su espada afuera. Y se humilló delante del Señor y el Señor le dijo al ángel, basta, no sigas destruyendo. Y dice que después fue el profeta Gad nuevamente a David y le dijo, haz un altar al Señor. O sea, ahí vemos que el castigo Dios lo permitió para que él fuese y se humillase delante de él. Porque Dios hace las cosas para que nosotros volvamos a él. Cuando Dios nos reprende, la intención de Dios es que volvamos a él. Es que volvamos a él. Cuando alguien Dios le está recalcando y le está señalando constantemente su mala actitud y la persona se empecina en seguir por el mismo camino, la persona lo que está es mostrando que no quiere escuchar a Dios y que la soberbia le domina. Y dice acá en este mismo libro de Romanos que esas personas que son así son contenciosas y no obedecen el evangelio. Y están por eso acumulando ira para el día de la ira. Y eso lo vemos allí en el capítulo 2, en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio
de Dios. Cuando Dios nos corrige, Dios busca que nosotros enmendemos nuestro caminar, porque para eso nos llamó, para estarnos corrigiendo cada día, porque dice, y todos serán enseñados por Dios. Es algo que se vive, es algo que el cristiano vive. El cristiano no vive las cosas que él les parece vivir. El cristiano vive las cosas que Dios quiere que viva. Porque si nosotros vamos a Efesios 2, nos dice la Escritura, Dios es bueno y es maravilloso. Imagínense que yo me parase acá y tratase de predicar lo que a mí me parece. No piense que no me ha pasado, sí, pero de eso he aprendido. Pero imagínense que yo viviese predicando lo que a mí me parece. Un problema tuviese con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el propósito es de Él. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira esto, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí vemos claramente lo que dice Eliús, que Dios le enseña al hombre a sacar las manos de su obra. Porque a veces se interpreta mal este texto y piensan que Dios le enseña al hombre a sacar la mano de la mala obra que está haciendo. No, de su obra. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. La obra es de Dios porque somos de Él, por medio de Él y para Él. Todas las cosas son para Él. Las obras Él las prepara de antemano para aquellos que le sirven, para aquellos que han entendido. Es así, porque el propósito de Dios es que entendamos, porque Dios nos mira. Mira, yo como pastor, yo observo y de repente veo a la hermana y yo digo, oye, he estado sirviendo ahora más, está más metida en el servicio y veo que va desplazando a otros que se están quedando y ahí va. Y porque la vida del creyente ciertamente es así. La vida del creyente cree y avanza, pero nunca retrocede. Pero ciertamente en las iglesias hay personas que trabajaron una vez y dejaron de hacerlo. Hay otros que van ahí, trabajan, no lo hacen, están ahí, hoy sí, mañana no, y tal. Pero hay uno que va y empieza a crecer y avanza y alcanza y va alcanzando y ahí va, hacia arriba, siempre avanzando. Porque en la iglesia no se trata de que si yo aprendí la palabra y me sé unos versos. No, eso no es el evangelio. Porque dice que el propósito de esta palabra es que nazca en nuestro corazón el amor. ¿Se ve? El accionar con Cristo. Ahí está el amor en su plenitud, porque es Cristo el amor. ¿Se ve? Sí. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, nuestra vida tiene que ir en aumento cada día. Dice Pablo que como la luz de la aurora que va en aumento. Dice Pablo que vamos de gloria en gloria. O sea, vamos avanzando, creciendo. Y él exhorta a que estemos cada día constante creciendo en la obra del Señor. Creciendo en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es algo que se estancó, hermano. Que se estancó, jamás. Nuestra vida es algo que se conformó a este mundo. Jamás. Por algo somos creyentes. Por algo somos creyentes. Porque las cosas de Dios son las que nos mueven, son las que nos incentivan, son las que nos dirigen a hacer las cosas. La palabra del Señor. ¿Sí? David estaba con el Señor y no lo entendió. Y quiso aplicar sus fuerzas a las cosas de Dios. Hay personas así que acostumbran sus caminos a lo que a ellos les parece, ignorando que Dios ya preparó obras de antemano. Cuando Dios nos llama con un propósito. En esto estoy de acuerdo con aquellos que son falsos profetas, que ellos dicen que todos tienen un don. No, no es que todos tienen un don. Todos Dios los ha llamado con un propósito. Dios tiene un propósito con cada persona. Ahora se da el propósito de Dios con todas las personas. La Biblia enseña que no.
Y es porque Dios no sea poderoso para hacerlo, no, sino que Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Ese libre albedrío nos permite a nosotros obedecerle o no obedecerle. Es como aquellos que dicen que somos salvos, siempre salvos. Si eso fuera así, la Biblia no reprendiese tanto. ¿Y para qué apóstoles y enviados? ¿Y para qué pastores reprendiendo si siempre somos salvos? No podemos ser siempre salvos porque Dios nos ha dado libre albedrío. Y nosotros podemos venir a la iglesia hoy y decidir mañana no hacerlo más y desviarnos a hacer otra cosa. ¿Se ve? Porque podemos tomar decisiones propias porque Dios nos ha dado esa libertad de hacer lo que queramos. Cuando nos acercamos a Cristo, yo escogí hacer esto, yo escogí predicar el evangelio, yo escogí servir a Cristo, yo escogí que mi vida cambiase radicalmente, yo lo escogí. Cristo trabajó conmigo, pero yo lo escogí, Él me dio un libre albedrío. David tenía el libre albedrío de no censar al pueblo y de seguir confiando en Dios. Es así porque a veces nos hemos tentado a meter la mano en la obra del Señor. Y la obra somos nosotros. Dios trabaja en nosotros, en nuestras vidas. En todo lo que hacemos, Dios trabaja. Y lo que Dios quiere es que confiemos en Él. La manera de comenzar a confiar en Dios es estar descansando en lo que Él dice. Esa es la manera de comenzar a confiar en Dios. Descansar en lo que Él dice. Porque lo que Él dice es el sí y el amén. Amén. Es lo que Él dice. Cuando nosotros confiamos en el Señor, Él obra en nuestras vidas. David no necesitaba saber cuánto tenía en el ejército. No lo necesitaba. No lo necesitaba porque Dios era el que peleaba sus batallas. Déjame sacar cuenta cuánto tengo que pagar por aquí, por allá. No, déjale eso al Señor. Déjale eso al Señor, que Él saque esas cuentas. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. O sea que yo puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Déjale eso al que no conoce a Cristo, que se esté preocupando y sufriendo cómo va a ser mañana. Usted confía en Cristo. Porque si usted es de Cristo, su confianza es Cristo. Sencillo. Lo que pasa es que estas cosas, hermano, son promesas grandes. Son promesas de Dios grandes para el pueblo que le ama, porque dice a su amado Dios dará el sueño. A su amado. Y Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? Cuando queremos las promesas de Dios y no queremos guardar su palabra, tenemos problemas. Tenemos problemas. Y nos cuesta entrar en lo que Dios dice. Nos cuesta avanzar en lo que Dios dice. Porque el todo del hombre está allí. El predicador nos dice en su resumen, en el final de su libro, cuál es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Vayamos ahí a Eclesiastés. Eclesiastés 12. Eclesiastés nos dice lo siguiente. En el versículo 13. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y esto es algo impresionante, hermano, que el que no conoce a Dios no lo sabe. Dios nos creó a nosotros para que guardáramos sus mandamientos. Y el todo nuestro es guardar su palabra. Guardar. Dios nos creó para que confiásemos en Él. Dice Pablo que el cuerpo es para el Señor. Esto lo habla los Corintios, diciendo que no se unan con una ramera, porque el que se une con una ramera es uno con ella. Y nosotros no tenemos un cuerpo para hacer lo que nosotros queremos. El cuerpo nuestro es para el Señor. Cuando nos unimos con el Señor, uno somos con Él. Uno somos con Él. Nuestro cuerpo es para Él. ¿Por qué? Porque Él murió y volvió a vivir para vivir en nosotros.
para vivir en nosotros. Y esto nos habla de esa gracia, ese favor, esa influencia de hacer todas las cosas con Él. Y allí es que alcanzamos una mente aprobada, una mente que logra las cosas que se propone. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. Te puede decir, no, el creyente logra todo lo que se le antoja. No dije eso. El creyente logra todas las cosas. ¿Por qué? El querer y el hacer lo pone Dios en nosotros. Sencillo. El querer y el hacer. Lo que queremos y lo hacemos. Porque es Dios con nosotros. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si Dios nos llamó a nosotros a las cosas de la fe, es para que vivamos en la fe y para que obtengamos las promesas de la fe. No podemos nosotros estar en las cosas de Dios e ignorar que Dios nos ha llamado a obtener la fe, las cosas de la fe. O sea, no podemos venir a la iglesia y pensar que porque asistimos ya estamos en la perfecta voluntad de Dios. No. Dios nos llamó a vivir sus cosas y a andar en sus cosas. Y esto solo lo logra Cristo en nosotros, porque Cristo nos pone el querer y también el hacer. El querer y el hacer. Si nosotros vamos ahí a Romanos 14. Ahí vemos en el versículo 4, estamos allí, Romanos 14, 4. Dios es bueno y maravilloso. Leo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Notemos esto. Estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Día atrás hablamos de lo que dijo Pedro, hasta que Él mismo os afirme, os perfeccione, os establezca, Él sea la gloria. ¿Quién nos hace estar firme? El Señor. Pero firme en lo que Él quiere, porque son obras que Él preparó de antemano. Porque hay algunos que no alcanzan las cosas de Dios, porque quieren las promesas de Dios, pero no quieren la guía del Espíritu Santo. Y como dijo Esteban a los judíos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres también ustedes. Y Esteban venía contándole todo lo que habían hecho los padres antiguos, cómo desobedecieron desde Moisés a todos los profetas. Y terminaron matando a Jesús. Porque quieren las promesas. Muchos quieren lo que Jesús da, pero no quieren la guía de Jesús. Pero no entienden que ninguno será justificado por oír solo la ley, sino por hacer la ley. Y no entienden que los que realmente somos hijos de Dios somos los que somos guiados por el Espíritu Santo. No los que Dios nos da las promesas, no los que somos guiados por el Espíritu Santo. Y somos guiados a aquellos que somos sensibles al Espíritu Santo. Aquellos que llegamos al Señor y el Espíritu Santo nos reprende y nos arrepentimos y cambiamos. Y estamos constantemente en ese arrepentimiento porque estamos creciendo, avanzando, no nos detenemos. Porque no somos rebeldes al Espíritu Santo, somos sensibles. No lo resistimos, lo obedecemos. Nos adecuamos a Él, nos humillamos bajo su poderosa mano. Porque Él es quien nos guía, quien nos dirige, quien nos lleva, quien hace las cosas en nosotros. Quien nos levanta es el Señor y quien es poderoso para hacernos estar firmes es Él. Es Él. Dice Pablo, si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y son cosas, porque la única manera de nosotros no caer es confiar en que Él nos va a sostener. Sencillo. A veces hacemos cosas y decimos, uy, se hizo esto, pero uy, porque sucedió algo extraordinario. Si me tocara hacerlo de nuevo, uy, me costaría. Pero para nosotros los creyentes no hay ese problema. ¿Por qué? Porque hice esto porque hubo algo extraordinario. Y si he de hacerlo de nuevo, habrá otra cosa extraordinaria para lograr hacer aquello nuevamente. Porque es la confianza de que nuestras obras están fundamentadas en Él. Que lo que hacemos, lo hacemos porque Él pone el querer en nosotros, por su buena voluntad. Ahí está el detalle.
Porque hay algunos que piensan que todo lo que quieran hacer es que Dios se los puso. No, Señor. Usted lo que hace, pruébelo en Dios. Pruébelo, usted sabrá si eso es de Dios. Y si es de Dios, hágalo, porque va a prosperar. Si es de Dios. Y son cosas. Dios nunca nos va a llamar a nosotros a servirle, haciendo lo que a nosotros nos parece. Por eso sabemos que es una doctrina falsa el estar decretando, el que vengamos a Cristo, que Él va a cumplir nuestros sueños. No, Dios nos llamó según el propósito eterno que Él tenía en Cristo Jesús. Según eso Él nos llamó. No nos llamó para hacer el propósito nuestro. Ay, Señor, yo quiero hacer esto cuando sea grande. Dios no te llamó a eso. Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Si prefieres hacer eso, sigue buscándolo, pues. Jesús no dice, mira, arrepiéntete, porque sí, Jesús dice, el que quiera ser injusto, siga siendo injusto todavía. Ahora el que es justo, practique la justicia, santifíquese. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío para hacer lo que Él dice. Allí va a venir esa palabra. Nosotros decidimos. Lo tremendo de esta orden que daba el rey David es que él le dice a Joab, le dice que cense para que yo sepa. Eso está en el 24:2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Nota esto. Es tremendo no ver una palabra así a un hombre tan humilde como David, que le diga a un general para que yo sepa cuánta gente hay. Qué tremendo cuando era Dios el que peleaba sus batallas, el que le daba las victorias. Cuando uno lee precisamente en este libro de Crónicas, una victoria que el Señor le da y dice que iba por las copas de los árboles, el Espíritu con poder, moviéndose, dándole la victoria a Jesús, a David. Tuvo victoria donde más eran los que caían destruidos, destronados por el bosque, que por la espada de su ejército. Tremendo lo que Dios hacía con David. Pero este hombre no entendió que era Dios el que lo hacía. Como dice el profeta Ageo, ellos no entendieron que yo era el que le daba el trigo. Es tremendo, hermano. Nosotros tenemos que entender, cuando Dios nos llama según su propósito. Y va a venir la disciplina, porque esto es lo que nosotros debemos comprender. Cuando Dios nos llama, Dios va a hacer un propósito en nosotros. Ahora Dios nos va a vestir, Dios nos va a preparar como Él quiere. Esto habla de esa instrucción, de esa disciplina y de todas esas reprensiones que Dios va a traer a nuestra vida para moldearnos a lo que Él quiere hacer. Para darnos aquel toque que necesitamos para ser instrumentos en su mano. Instrumentos en su mano. Porque hay algunos que a veces no entienden por qué el padecer, por qué el ser disciplinado, porque a veces los tiempos se extienden bastante, que llegamos hasta, como dice la Escritura, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. No entendemos que Dios en sus tiempos nos prepara, nos ensancha a nosotros. Y a veces no entendemos, porque no entendemos. David no sabía, bueno, yo quiero saber cuántos hombres tengo. No importa, Dios sabe lo que necesito. O sea, ¿por qué preocuparme por algo que Dios tiene el control? Jesús no le dijo a sus discípulos, miren, ustedes preocúpense que hagan las cosas con sabiduría. No, Jesús no dijo eso. Jesús le dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Miren los lirios. Nuestro Padre los alimenta así. ¿Cuánto no más no hará con ustedes? Y son cosas, porque la enseñanza en sí es esa confianza en que Él va a estar allí con nosotros. Porque esa es la confianza. Esa es la confianza.
Porque el problema de la humanidad en sí es que no quieren estar con Dios. Quieren a Dios allá y ellos aquí. Y hay muchos que dicen ser creyentes y quieren a Dios de la misma manera. Quieren disfrutar su vida y después, bueno, sí, cuando ya casi vaya al final, bueno, ahí sí voy para allá. Y no entienden que la Biblia habla de eso. Son 5 vírgenes que corrieron a buscar aceite cuando vieron que ya todo estaba ahí cerca. Y Dios lo sabe. Dios sabe que algunos van a empezar a correr cuando vean las cosas. Dios lo sabe. Pero al igual como esas vírgenes, también aquellos quedarán fuera. Quedarán fuera porque no, Dios no es injusto. Dios es justo. Dice Apocalipsis 6 que se abrió debajo del altar y se vio todas las almas que habían muerto por causa de la palabra. Ellos clamaron al Señor y le dijeron: ¿hasta cuándo, Señor? No juzgará de los que moran en la tierra nuestra sangre. Esa visión nos habla de que Dios es justo y que la justicia de Dios viene. Cuando Dios nos llama a que probemos su cena. Si nosotros nos excusamos, Dios nos va a pedir cuenta por excusarnos. Cuando Dios nos llama a que nos sentemos a la mesa. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Nota la acción recíproca de la que Jesús habla. Porque no es solamente la actitud de que Él quiera comer con nosotros, porque ya murió en la cruz porque quiere hacerlo. Amén. Él no se entregó cuando lo agradamos, Él se entregó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero es una acción recíproca. ¿Por qué? Porque ya Él lo hizo, ahora usted tiene que hacerlo. ¿Se ve? Usted tiene que hacerlo. Por eso la parábola de la cena, de las bodas, habla de que ellos no quisieron porque tenían excusa. Ellos decían: bueno, voy a trabajar a mi finca. No, me tengo que casar. Cada cual dio excusas terrenales, cosas terrenales. Por cosas terrenales no hicieron las cosas de Dios. Imagínate. Imagínate al rey que dio su vida porque Él vivió para nosotros. Él vivió para que nosotros pudiésemos ir al Padre. Imagínate al rey con esta respuesta: no, rey, ellos no pudieron venir porque tienen que hacer algo muy importante. Cuando el rey vivió para ellos, y cuando habla de que vivió toda su vida, la dedicó para que ellos fueran al Padre. ¿Se está viendo? Esa era la finalidad de Jesús. Y Jesús vivió con la mirada puesta en ese galardón. Eso es lo que nos enseña la palabra. Él vivió con su mirada puesta allí, allí. Y todo cayó sobre Él, porque fue lo que Él quiso hacer por nosotros. Ahora nosotros, para ir a Él, nos cuesta porque a veces tenemos cosas que según nosotros son más importantes. Imagínate, ¿qué dirá el rey? ¿Qué dirá el rey cuando nosotros le pongamos esas excusas? ¿Serán excusas dignas delante de ese rey? ¿Serán dignas? Por eso es que lo digno para ese rey es que nuestra confianza esté depositada en Él. Cuando nuestra confianza está depositada en Jesús, hermano, nosotros somos personas que no titubeamos por Jesús. Somos personas que servimos a Jesús. Somos personas que vivimos para Jesús. Somos personas que nuestro tiempo es de Jesús. Yo te voy a invitar a que tú te hagas una pregunta. Desde que confesaste al Señor, ¿tú vives para Jesús? Pregúntate eso. Solo es lo que tienes que preguntarte. Y si no es así, yo te voy a decir algo. Preocúpate. Preocúpate. Porque Él murió para que los que viven, vivan para Él, que murió y volvió a vivir por nosotros. O sea, basta el tiempo pasado para haber hecho la voluntad de los hombres. Y de los hombres habla de nuestra misma voluntad, lo que queríamos hacer por nosotros. Ahora tenemos que vivir para hacer la voluntad de Él. De Él.
Y esta es la diferencia. Y la voluntad de Él es que confiemos en Él. ¿Sabes por qué yo me gozo en este día? Por lo que veo. Y me gozo. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros vemos la situación y el que es carnal es como Tomás. Si yo no veo, no creeré. Pero el que es de fe, dice Pablo, que con paciencia aguarda aquello que no ve. Cuando nosotros somos creyentes, nosotros sabemos en la situación que nosotros vivimos que algo crece en nosotros. Pablo lo dice de esta manera: aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de gloria en gloria. De gloria en gloria. Yo cuando veo que todavía las cosas no suceden y que los tiempos parece que se ponen más cuesta en contra de uno, se le ponen a uno las cosas cuesta arriba, mi fe crece. Mi fe crece. Y no una fe que yo digo, no, hermano, yo creo, lo que pasa es que usted no lo sabe. No. Una fe que por mis obras se muestra. ¿Se ve? ¿Cómo alguien muestra la fe por sus obras? Bueno, Daniel dice en la Escritura que le dijeron que cualquiera que adorase a otro dios o rey que no fuera Nabucodonosor iba a ser echado en el foso de los leones. ¿Y sabes qué hizo Daniel? Como acostumbraba, 3 veces al día abría las ventanas y oraba a su Dios mirando hacia Jerusalén, porque esa fue la orden de Salomón, o mejor dicho, la oración de Salomón, que todo el que orase mirando hacia Jerusalén, él lo escuchase. Daniel era religioso en ese sentido, y él lo hacía siempre. Cuando le dijeron que podía morir por hacer eso, porque todo se planeó de acuerdo a eso, porque querían derribar a Daniel como sea, y en último prepararon aquello exactamente para Daniel, y Daniel con su fe volvió a hacerlo como solía hacerlo antes. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que somos gente de fe? Bueno, cuando nosotros servimos a Dios y vemos que las cosas no parecen, lo servimos como solíamos hacerlo antes. Amén. No desmayamos, seguimos igual, confiando. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos dice que Él lo hará. Allí está la diferencia. Allí está la diferencia. La Escritura dice que el que se vuelve atrás sencillamente en la Escritura es alguien que dejó de hacer lo que hacía antes para el Señor. Se volvió atrás. Porque alguien que se vuelve atrás no es alguien que ni siquiera ha ido hacia adelante. Usted me dirá, no, aquel hermano se volvió atrás, pero es que nunca ha hecho nada. ¿Se volvió de qué? Tiene que comenzar primero para poder decir, bueno, iba por aquí y me volví atrás. El que se vuelve atrás es aquel que ya había hecho alguito, pero un día dijo, no, esto no vale la pena. Y se volvió atrás. Ese es el que Dios dice, no agrada a mi alma. ¿Por qué? Porque sabiendo el santo mandamiento, se volvió atrás de ese mandamiento. ¿Sí? Son cosas que nosotros tenemos que entender. La confianza en Dios se va a mostrar por la fe. Por la fe. ¿Qué tenía que hacer David en medio de estas situaciones? ¿Qué tenía David? Tenía muchas cosas en su favor porque Dios le había dado la victoria. ¿Qué tenía que hacer David? ¿O qué tenía que no dejar de hacer David? De confiar en su Dios como lo hacía antes. Amén. Porque el que ahora no esté en las pruebas que antes estaban, no es garantía de que no vendrán pruebas más grandes. No es garantía de que no vendrán otras cosas más complejas. Por eso es que hay algunos que han dicho, bueno, no importa que yo ofenda a Dios con esto que estoy haciendo, pero tengo mi seguridad acá. Y no entienden que nada del mundo es seguro. Lo que podemos pensar que hoy es seguro, mañana podemos no tenerlo. Porque ignoramos que hay un Dios en los cielos que quita, que pone, que llama, que saca, que levanta, que derriba, que empobrece, que enriquece, hace lo que quiere.
hace lo que quiere, le quita al impío y se lo acumula para dárselo al que le agrada a él. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque este hombre David no era cualquiera. Este hombre David, cuando Dios lo llamó, como dice un dicho por ahí del mundo, lo agarraron las de Caín. Tremendo lo que le pasó a David. ¿Y por qué le pasó? Porque Dios estaba tratando con él. Dios lo estaba preparando. ¿Por qué? Porque nosotros los que somos de Dios tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia. Dios trata con nosotros. ¿Cómo se ve que somos de Dios? Porque estamos siempre haciendo las cosas que Dios nos llamó a hacer. Y porque Dios siempre está tratando con nosotros. Con lo que hacemos, con nuestro carácter, con todas las cosas Dios está tratando. Y por eso las situaciones que a veces parecen ser interminables. Y uno dice, uy Señor, esto nunca irá a acabar. Pero allí están esas situaciones. Dios ensanchándonos y preparándonos. Así estuvo David. Hasta que Dios se movió. Cuando yo veo esto, yo veo que el que perseguía a David era Saúl. Dios lo entrega en manos de los filisteos. David no interviene. Dios derribó a todos sus enemigos y David toma el gobierno sobre Judá. Las otras tribus se quedaron sobre el hijo de Saúl, con el hijo de Saúl, y Dios después mueve la balanza hacia David, haciendo que un general se levante contra ese hijo de Saúl y le entregue el resto de las tribus a David. Y Dios le entrega todo el reino a David. ¿Quién lo hace? Dios. Después de haberlo tenido por allí en medio de la ciudad de los filisteos, David tuvo que hacer cosas. Una vez tuvo que hacerse loco y decía que dejaba correr la saliva para que pensaran que era loco, Tremendas cosas pasó David, pero haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y esa es la diferencia. Porque usted puede decir, mira, dice la Escritura, que muchos se desviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Hay personas que se desvían de las cosas de Dios y Dios por misericordia, como dice Pablo, los castiga para no condenarlos con el mundo. ¿Se está viendo? Entonces son traspasados a situaciones que son tremendas. Y la persona puede decir, uy, yo estoy pasando esto porque soy cristiano. No. Usted lo está pasando como malhechor, no como cristiano, porque como cristiano padecemos haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios quiere que hagamos. Sencillo. Es la manera de padecer como cristiano, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pregunta, ¿qué Dios quiere que usted haga? Yo no creo que alguien no sepa lo que Dios quiere que haga. Siempre sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Siempre. Lo que pasa es que cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, obviamente no entendemos nada. Pero un creyente siempre sabe lo que Dios quiere que haga. Es así. Un creyente siempre lo sabe. Dios nos llamó a nosotros a saber cuál es su voluntad. No podemos vivir vidas cristianas apartados de la voluntad de Dios. ¿Qué vida cristiana es esa? ¿Qué vida cristiana es esa? Yo estoy acá y yo estoy seguro de que la voluntad de Dios es que yo esté predicando acá. Seguro y confiado que es la voluntad de Dios. Confiado. Es así. Y mi confianza es que todo lo que Dios ha dicho, no es que aparecerá un día así, no. Dios lo está haciendo. Yo no lo veo, pero Dios lo está haciendo. Porque el creyente cuando ve que aparece una victoria es porque ya Dios ha estado trabajando en ello. Ya Dios ha estado moviendo las cosas que se van a hacer. Es así. Y esa es la diferencia.
pero es por fe. Es por fe. Yo espero lo que no veo. ¿Qué espera usted? Hágase esa pregunta. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Porque Dios nos llamó a tener esperanza en Él. El que se acerca a Él es necesario que crea que Él está allí y que lo va a premiar por haberlo buscado. Sencillo. Sabemos que esta acción es más de lo que pudiéramos entender a priori, ¿cierto? El que se acerca a Dios. Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Ustedes pecadores, limpiad las manos y los de doble ánimo. Amén. El Dios de los cielos está diciendo que nosotros agarremos y miremos lo que Él dice. Y por lo que Él dice, nos acerquemos. Amén. ¿Qué diferencia? Cuando nosotros nos levantamos así como David y decimos para que yo sepa cuánta gente hay. ¿Qué diferencia? Cuando nosotros decimos, Señor, yo no sé cuántos hay, pero yo sé que podemos hacerlo. Amén. Y esa es la diferencia. Porque yo no sé usted, pero yo veo como el Señor estaba obrando y seguiré viendo y seguiré esperando. Porque es Él quien hace las cosas. Seguiré viendo, me seguiré gozando y seguiré esperando. Y seguiré haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Porque esa es la voluntad de Dios, que hagamos lo que Él nos llamó a hacer. Yo no sé usted, yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y no me va a detener una lluvia, no me va a detener un desánimo, no. Yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Con la prudencia que Dios me dio, con la sabiduría que Dios me dio, con el ánimo que Dios me dio, con el denuedo, con las ganas que Dios me dio, estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Es así. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo escribe Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Mira esto. Comienza Pablo el primer verso de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, disculpen, este es primero de Timoteo. Segunda de Tesalonicenses 2, 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira esto. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia, Haris, influencia y paz. Paz. Hoy buscamos la paz y qué difícil hallar la paz hoy día, ¿cierto? Y no solamente la paz entre las personas, entre los estados, entre los grupos, entre los países. No, la paz individual en las personas, qué difícil hallarla. Porque ¿qué es paz? Ese sosiego, esa tranquilidad que tenemos, que vivimos de una manera sobria, tranquila, sin preocupaciones. ¿Se ve? Eso es paz. ¿Cuánto falta hoy día eso? ¿Por qué no hay paz? Las personas normalmente que no tienen paz es porque siempre están preocupadas por algo, ¿cierto? El enemigo número uno de la paz son las preocupaciones. Es el enemigo número uno de la paz.
y mañana tengo esto y qué voy a hacer y pasado tengo esto, qué voy a hacer y el otro tengo esto, qué voy a hacer y mira lo que me está pasando allá, qué voy a hacer. Me cuesta hacer esto y esto. Y todo eso impide la paz. Por eso, gracia y paz a ustedes. ¿A quién? A ustedes, iglesia de los tesalonicenses. Amén. Porque Dios le da paz a su pueblo. ¿Y cómo Dios nos da la paz? Con esa confianza que tenemos en Él. Pero ¿cómo puede haber confianza en un Dios al cual no obedecemos? ¿Cómo puede haber confianza en un Dios que no hacemos lo que Él nos dice que hagamos? Imposible, ¿cierto? Imposible. Porque cuando miramos las promesas nos recordamos, uy, pero es que yo estoy desobedeciendo a Dios. No puede haber paz. A menos que me quiera engañar a mí mismo. Bueno, Dios se hace injusto y a mí sí me cumple siendo yo injusto. No, no. No es así. Cuando la Escritura dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, Dios habla de un producto terminado. Amén. Pero Dios no amó a Jacob cuando Jacob le cambió la primogenitura a Esaú por un plato de frijoles, ni cuando lo engañó para robarse la bendición, porque Dios no le agradan esas cosas, ¿cierto? Y por eso José le dice a Faraón, Jacob le dice a Faraón que los años de su vida han sido duros. ¿Por qué? Porque Dios lo quebrantó, ¿cierto? Dios lo quebrantó. Porque todas las cosas las obtuvo no como Dios quería, pero Dios lo amó por ese deseo que él tenía de obtener las cosas de Dios. Amén. Era lo que Dios amaba de Jacob. Y es lo que nos ha de diferenciar a nosotros. Cuando yo voy a hacer algo para el Señor es porque yo tengo el deseo de hacerlo. Cuando yo veo que alguien está haciendo algo mal para el Señor y yo le digo, no, déjame que lo hago yo, es porque yo quiero hacerlo bien para Él. Amén. Porque para mí Él es especial. Porque Él es digno. Esa es la diferencia. Cuando Daniel iba y abría las ventanas a orar a su Dios es porque él decía, que me quiten la vida, pero para mí lo mejor eres tú. Si algo quería Moisés era entrar a la tierra prometida. Y Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no irá con nosotros, déjame aquí. Déjame aquí en este lugar seco, en este lugar desierto. No me lleves a esa tierra que fluye leche y miel. Déjame aquí con tu presencia. Amén. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La diferencia es esa, que el que cree a Jesús está gimiendo y llorando para cada día sentir su presencia, para cada día servirlo, para no ofenderlo, para agradarlo. Y el que dice creer a Jesús, el religioso, está cada día pidiendo, Señor, ayúdame en esto, mira el problema que tengo allá, y busca al Señor más por lo que Él le puede dar que por lo que el Señor en realidad es. ¿Y quién es Él? Nuestro Salvador. El que dio su vida por amor a nosotros. El que lo entregó todo en una cruz para que hoy tuviésemos vida. Para que hoy nosotros pudiésemos pararnos acá y hablar de Él. Independientemente que o escuchen o dejen de escuchar. Él se agrada desde los cielos que uno proclame su mensaje. Y ese es nuestro propósito. Mientras el mundo corre a otra cosa, nosotros corremos a hablar de Él. Mientras otros corren a bailar su salsa, nosotros corremos a alabarle a Él con los mismos instrumentos que otros usan para su satisfacción propia. Nosotros los usamos para alabar al que vive para siempre. Y allí está la diferencia. La diferencia la hacemos nosotros cuando decidimos de corazón, con nuestro libre albedrío, servir a Dios. Servir a Dios. Yo veo. Hay personas que piensan que uno no ve lo que hacen, que uno no ve el trabajo. Uno sí los ve. Lo que pasa es que como uno es pastor, uno tiene que corregir y perfeccionar, porque Pablo dice, tengo que presentarlos perfectos delante de Dios. Yo sí veo el trabajo, pero no es hasta ahí. Mi Señor viene y dice, no he hallado perfectas tus obras delante de Dios. No las he hallado. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender.
Dios nos va a preparar cada día para lo que Él quiere. Y muchas veces no vemos que haya satisfacción en lo que Dios hace en favor nuestro. Pero espérate un poco para que tú veas. Porque el día que veas, tú dirás, uy, Señor, como David, yo no merezco esto para conmigo. Todo esto que me das ahora no lo merezco. Así decía David. Y después de haber padecido mucho, porque Dios le daba mucho. Y dice que Él llena nuestro corazón de tanta alegría que nos olvidamos de los días pasados. Ya no hay la tristeza, correrán la tristeza y el llanto, correrán. Y esa es la diferencia de servir a Cristo. Esto algunos no lo entienden y viven de golpe tras golpe tras golpe, pero preocuparse por las cosas de esta vida, ignorando que el mundo y sus deseos pasará. Primera de Juan 2. Del versículo 17. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Y son cosas. Yo digo, hay que ser bien cabezón para no entender que hay que servir a Cristo. Hay que ser bien cabezón para no entender que tenemos que tener obras. Jesús dijo, y cada uno recibirá conforme sea su obra. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El que hace. Ay, pero es que yo no hago nada, pero yo voy a la iglesia. Hay que ser bien cabezón para no entender que si el mensaje viene una y otra vez, es Dios tratando de que yo entienda que me voy a quedar sin recompensa, que voy a perder mi tiempo, que voy a perder el dinero del pasaje, que voy a perder el dinero, lo que gasté tratando de ir una tras vez a Él sin hacer lo que tenía que hacer. Amén. Dios me llama a hacer su voluntad, porque el que hace su voluntad es el que permanece para siempre. No permanece para siempre el que va a la iglesia, el que hace la voluntad de Dios. Ojo, el que hace la voluntad de Dios va a la iglesia. No confundamos una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque entre su voluntad está congregarse. Ay, yo me congrego, gloria a Dios, hace algo. Jesús le dijo al joven rico, una cosa te falta, le metió el dedo en la llaga. Una cosa te falta. Así de sencillo. Hay algunos que Jesús le diría, 20,000 cosas te faltan. Por lo menos al joven rico una sola cosa. Pero hay algunos que Jesús le diría, te falta casi todo. Pero gloria a Dios, lo bueno es que Jesús me diga que algo me falta. Lo bueno es que Jesús me diga, mira, no he hallado tus obras perfectas. Qué bueno cuando leemos la Escritura, cuando nos predican y nos compungimos de corazón y queremos arrepentirnos y volver a enmendar nuestras cosas. Qué bueno. Porque eso es muestra de que el Espíritu nos reconviene, nos redarguye de pecado y nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Y eso es bueno. Ahora, cuando eso no pasa y pasó en algún momento, ¿en qué problema nos encontramos? ¿En qué problema? Porque si la sal pierde su sabor, ¿cómo se volverá a salar? ¿Cómo se volverá a salar? Y son cosas que tenemos que tener presentes. Dios nos ha llamado a una sola cosa. Hacer su voluntad. Amén. Solo se puede hacer por fe, confiando en Él. Confiando en Él. Nadie estará en firme, nadie estará en pie. Dice, vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2, versículo 9. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Allí está algo que estaba hablando temprano. Si leemos desde el 7, el Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor.
porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Él guarda los pies de sus santos. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. ¿Qué es esto? Él hace que sus santos caminen en las obras que Él preparó de antemano. Pero los desobedientes, los delincuentes, que son los impíos, que son creyentes, pero desobedientes, delincuentes, Él los hace que perezcan en tinieblas, o sea, que no miren por dónde caminan. Que no miren por dónde caminan. Por eso Jesús, cuando habla del ojo, que es la lámpara, Él dice, si la luz en ti es tiniebla, ¿cuánto más no serán las propias tinieblas? Porque Él está hablando de aquel que no puede ver a dónde va. A veces ni sabemos, y vamos a orar, Señor, ¿qué quieres que haga? Deberías saber qué quieres Dios que haga. Deberías saberlo. Esto yo se lo aceptaría a un pastor que esté orando por su iglesia, pidiendo dirección. Pero alguien que es dirigido por un pastor y no sepa dónde va, es un desobediente total. ¿Cómo no va a saber a dónde va si cada día va y se congrega y Dios le da palabra? ¿Cómo no va a saber a dónde va? Desobediente total. Dice acá que nadie será fuerte por su propia fuerza. Él nos llama a hacer su voluntad, pero su voluntad, la única manera de hacerla es con Él. Es con Él. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia y tú lo ves con esos papelitos, anotan y anotan y anotan? Y después esos papelitos van ahí y algunos vuelven. Después un día recogen, uy, este poco papelito. Otros lo guardan por ahí, pero nunca lo leen. ¿De qué sirve anotar algo si no lo voy a leer? ¿Sirve de algo? Apariencia, no. No sirve de apariencia. Y son cosas, hermano. Tenemos que aprender que todo lo que hacemos debe ser guiado por el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos algo y ese algo no es vano, no sirve para nada, o sea, no está siendo guiado por Dios. Si yo anoto allí y después yo voy y me meto, uy, eso está siendo guiado por el Espíritu. Es como cuando yo voy a un texto y yo me preocupo por leerlo y lo leo y el Espíritu me habla. Es porque el que me llevó al texto fue el Espíritu. ¿Se ve? El que me llevó fue Él. Y cuando yo me preocupé, Él me dio lo que tenía yo allí. Y eso es lo que entiende un creyente. Cuando somos creyentes y vamos a hacer cualquier cosa y para nosotros, no, me dio ganas de ir a hacer esto y fui y lo hice, es porque el Espíritu me está dando algo para mí. Amén. Pero eso es producto de que yo tengo una vida de comunión con Él. ¿Y cómo se cumple una vida de comunión con Él? Que las cosas de Él, las obras que Él preparó de antemano, yo ando en ellas. Yo le pregunto a veces al Señor por qué algunas cosas no se han hecho. Y Él me dice, alábame, alégrate, gózate. ¿Por qué? Porque es tiempo de espera. ¿Se ve? Tiempo de espera. Tiempo de espera. Pero si necesito hacer algo, Él me mueve a hacer ese algo en particular. ¿Por qué? Porque hay una vida de comunión, común unión. Y así ha de ser en el creyente. Así ha de ser en el creyente. Si vamos a hacer algo para el Señor, tiene que ser así. Porque Pablo nos habla de que el Espíritu le impidió hablar en Asia. Y Pablo predicó en Asia en su tiempo. ¿Por qué le impide en una ocasión hablar en Asia? Dios sabe por qué, la Biblia no nos lo dice. Pero sí podemos extraer por implicación algo de allí. Que Dios a veces impide cosas y a veces las permite. Pero para Dios impedirle algo a alguien o permitírsela,
con, con esa, con ese aval de ese alguien, no a la fuerza como a Jonás. No quiso predicar y le puso una situación para llevarlo a predicar. Pero cuando alguien lo hace libre albedrío y puede ser movido por Dios de esa manera y decir se nos impidió, no predicamos. Es porque tiene una relación con Dios. Amén. Tiene una relación con Dios y en el momento que Dios vaya a corregirlo, no se va a levantar porque sabe que el Señor le está corrigiendo. Y en el momento que Dios le bendiga, se va a gozar porque sabe que la bendición proviene de Dios. No va a venir y va a agarrar algo mal habido y después va a decir, no, ese fue el Señor que me bendijo. No, pero si eso es mal habido, ¿cómo va a ser el Señor que te bendijo? El Señor bendice con cosas bien habidas, cosas que nos ganamos, cosas que no tuvimos que arrebatársela a nadie y no, nadie está hablando de nosotros, no estamos en bocas de otro. ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios. Y no podemos, mira, que este que está ahí no, se está aprovechando. No, ¿qué te pasa? No puede ser así. Y usted dirá, bueno, pero de Pablo hablaban y de Jesús hablaban, sí, pero mintiendo. Amén. Entonces, puede darse el caso que digan de usted algo y no es verdad. Claro que sí, muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces, pero no es verdad. Dios sabe que no es verdad y muchos saben que no es verdad. Sí. Gloria a Dios cuando dicen cosas de uno que no son verdad, pero cuando dicen cosas que sí son verdad, ¿qué va a hacer si es verdad? ¿Ah? No, sí me lo agarré, no, sí me aproveché, pero es verdad. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Va a seguir así? Bueno, siga, pero después no se queje. Que no arranca, que no, es que no va a arrancar. No va a arrancar. ¿Por qué? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra ella, sino por ella. Sencillo. Esa es la verdad del creyente. Esa es la verdad del creyente. Y mientras más la persona deje pasar el tiempo, más dureza hay para el corazón, más se le complica todo y más dificultoso se le pone todo, pero hay personas que escogen ir así. Que el Señor nos libre, porque siempre hay un momento de decir, basta, hasta aquí. Siempre hay un momento. Siempre hay un momento donde uno puede decir, ya está bueno, yo quiero hacer las cosas bien. ¿Se ve? Yo quiero hacer las cosas como a Dios le agrada. Siempre hay un momento, pero nosotros con nuestro libre albedrío determinamos cuándo es ese momento. Y qué bendición cuando el Espíritu Santo nos dice, hoy es el día aceptable, porque para Dios es hoy. Hoy te está hablando, hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable. ¿Por qué? Porque si mueres hoy y no te arrepentiste, vas a ir al infierno, porque ya hoy es el día aceptable. Y hay algunos que ese día aceptable tienen años escuchándolo. Y Dios en su bondad ha tenido misericordia, pero dice Pablo, no dudes de la benignidad de Dios, sabiendo o ignorando que esa bondad te debe guiar a arrepentirte. Sencillo. Si se me está diciendo algo y me llega, se me hinca, se me clava, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Al que te lo está diciendo? Dice el predicador, son como clavos hincados las palabras de los predicadores, dadas por un pastor. A más de esto, sea amonestado. Sea amonestado. No hay fin en leer muchos libros. El fin del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá todo a juicio, sea bueno o sea malo. Toda cosa oculta a juicio. Eso hará Dios. Y son cosas que nosotros tenemos que saber. El problema es que cuando nos viene la palabra, somos como aquellos judíos que saltamos, como que nos están señalando nuestro pecado. Ojo, Dios te lo está señalando. Pero Dios te está señalando las cosas con una sola intención. Que tú cambies la actitud. Amén. Porque si buscamos cuál es la voluntad de Dios cuando habla, tener misericordia.
Dice Jeremías, si estos profetas le hubiesen declarado a Judá su pecado, ellos hubiesen tenido oportunidad de arrepentirse. Hubiesen tenido oportunidad de arrepentirse. O sea que si yo omito lo que Dios tiene que decirte hoy, lo que Dios te dice hoy, lo que Dios te habla hoy, ¿qué hago yo? Te estoy evitando arrepentirte de tu pecado. Pero si yo no lo omito, yo solo te estoy dando una oportunidad. Si tú la agarras o no, eres libre albedrío. Gloria a Dios por eso, porque lo que otro haga mal no nos hace daño a nosotros. Malo sería si Dios le hubiese dicho a Ezequiel, si él muere por su pecado, yo te tomaré a ti. No, no, no. Si tú le dijiste, él será tomado por su pecado, pero tú librarás tu alma, Ezequiel. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su libre albedrío. Ahí estaba Judas, siempre Dios le hablaba, el Señor Jesús siempre le predicaba la palabra. Los otros 11 escogieron obedecer a Jesús. Él escogió seguir con su pecado, que era desde siempre, porque siempre venimos arrastrando las cosas de atrás. No es nuevo. Cuando dejamos de hacer algo era porque evidentemente lo estábamos haciendo. Usted no puede dejar de hacer algo que no estaba haciendo. Sencillo. Entonces eso lo viene arrastrando desde atrás. Esa manera de buscar las cosas fáciles. No. Hay que labrar las cosas, ganarse las cosas. Ganarse las cosas. Cuando alguien le diga al hermano un día, mire que ese ministerio usted, uy, yo tengo años trabajando en ese ministerio. Y labrándolo, ahí he estado, sí, a veces me he quedado, a veces me empujan casi todo el tiempo, pero ahí voy. O sea, ese ministerio, yo lo he trabajado, o sea, me pertenece, amén, porque yo lo he labrado. No queremos las cosas que otros labraron. Tenemos que obtener lo que nosotros labramos. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos hace diferente. Personas que hacemos las cosas con la seguridad de que Dios las hace con nosotros, pero las hacemos en la verdad. Las hacemos con Dios en la verdad, sin agraviar a nadie, sin despojar a nadie, sino con verdad, con rectitud, con integridad, porque somos de Dios. Eso es lo que nos debe identificar a nosotros, porque nada podemos contra esa verdad. Nada. Usted podrá querer ganar algo y de repente sea algo obtenerlo. Y qué bueno cuando tenemos algo que nos satisface, qué bueno. Pero ¿cuánto tiempo usted va a durar con ese algo? Es como el Señor le dice a Israel, si tú te olvidas de mí, Israel, yo me olvidaré de tus hijos. Cuando yo escucho esto me es difícil no pensar en Josías. Dios a Josías escogió librarlo a él, pero no a sus hijos. Y es tremendo, porque ¿qué padre no ama a sus hijos? ¿Se ve? Y hay personas que piensan que obtienen algo y resulta que todos los platos rotos los pagan sus hijos. Porque no entienden que cuando Dios nos llama, Dios quiere cubrirnos hasta la tercera y cuarta generación. Salomón recibió todas las bendiciones de Dios. ¿Sabes por qué? Por David su padre. Y qué bendición que un día uno tenga que partir con el Señor y uno sepa y tenga la certeza que los hijos de uno van a servir siempre al Señor y van a estar siempre en la casa del Señor honrándole. Así de sencillo. Porque no pienso que haya un cristiano que no quiera que sus hijos estén sirviendo al Señor o que no les importe. Es algo absurdo porque lo que demostraría es que no somos gente de fe, porque cuando tenemos fe sabemos que Dios va a traer todas las cosas a juicio. Y si hay un juicio, es como cuando en el mundo hay un juicio, o la persona termina libre o la persona termina en la cárcel.
Ahora, ¿cómo es el juicio de Dios? La persona termina en el cielo o la persona va al infierno. Amén. Porque eso es lo que entendemos nosotros en las Escrituras. O sea, ¿dónde le dan el pago al impío? En el purgatorio. Sencillo. Lo que pasa es que a veces, hermano, mire, cuando no hacemos la voluntad de Dios, no entendemos que vamos perdiendo la mente aprobada que Dios nos dio. Y dejamos de ver las cosas como en realidad son. Vamos perdiendo la sensibilidad de hacer lo que Dios le agrada. Vamos perdiendo esa visión que Dios nos dio al comienzo y es la que nos sigue, la que nos lleva a hacer cada día lo que Él quiere para alcanzar un día lo que Él ha prometido para ese día. Así de sencillo, porque todas las cosas que Dios ha dicho están estacionadas en su debido tiempo. Porque Dios da una palabra para un tiempo. Dios no da una palabra para nosotros arrebatarla y cumplirla en el tiempo que nos parece, no. La palabra de Dios, Dios la soltó y está estacionada en un tiempo. Se recibe por fe, como dije días atrás. Hay gente que no recibe las cosas porque no tienen fe y después le echan la culpa a Dios. Dios no tuvo la culpa fue en que usted no tuvo fe. Sencillo. Si usted tuviera fe, usted recibe todo lo que Dios le promete porque Dios es fiel. Y Él cumple lo que dice. Así de sencillo. El renuevo tiene su cumplimiento en el tiempo de Dios, en el movimiento de Dios, a la manera de Dios, como Dios lo dirija, como Dios lo haga, así tiene su cumplimiento. Y créelo, cada día Dios le da forma a lo que Él dijo. A lo que Él habló tiempo atrás, cada día le da forma. Y uno se goza cuando uno ve que Dios le está dando forma. Uno se goza y se alegra. Porque uno ve que le está dando forma a algo que Él prometió hacer. Y son cosas, hermano. Porque esa es la bendición. Porque el testimonio no viene de que yo un día quise hacer algo, un día, no. El testimonio viene de una vida dedicada al Dios de los cielos. Porque, ¿cuál es la diferencia? Hoy decía una persona predicando ahí en ese canal El Lazo, una persona predicando y decía que había personas que criticaban la alabanza porque tenían humos y luces y esas cosas. Y que era porque eran ignorantes. Porque cuando Dios estaba en el monte, salía un humo, humeaba. Y Dios soltó rayos. Y por eso ellos usan las luces y el humo. Y claro, a mí no me dio risa cuando lo escuché, sino me da indignación porque veo a las personas allí cómo los engañan. Qué triste. Yo solamente tengo que pensar, es que el humo y las luces, ¿de dónde viene? Del mundo, de las discotecas, de las minitecas. Yo estuve hasta una miniteca. O sea, yo estuve en esas cosas. ¿De dónde viene eso? Del mundo. ¿Qué está haciendo esa que se dice ser iglesia imitando al mundo? Dios no apareció con luces y humo en el monte. Humeaba el temor, el terror de Dios. Porque eso es lo que está hablando. Está hablando de que ellos estaban alabándolo, estaban era temblando cuando vieron la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios bajó a intimidarlos para que lo obedecieran. Y muestra de eso es que Él dice, ojalá este pueblo me temiera así todos los días de su vida, porque haría mi voluntad. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Sí, hay algunos que lo engañan, claro, porque son ignorantes. Son ignorantes, como aquel que quiere hablar de un tema que no conoce y se mete en problemas porque no sabe ni lo que está hablando. Son cosas. Entonces, Dios nos llamó a nosotros, hermano, a ser conscientes de lo que Él nos dice, a ser entendidos de lo que Él nos dice. Cuando Dios nos da una palabra, hermano, esa palabra no podemos nosotros agarrar y estacionarla donde más nos parece. No, el creyente sabe y no ignora, como dice Pedro, no ignorando que para el Señor un día es como 1000 años. No ignorando que ese es el Dios de los cielos que dijo, vengo pronto, vengo en breve y mi galardón conmigo. Han pasado 2000 años. Amén.
¿Por qué? Porque es su manera de hablar. ¿A quién? A gente de fe. Amén. A gente de fe. Porque como le decía Alejandro, Él nos da a nosotros las promesas y después nos prueba para ver si vamos a alcanzar las promesas. Y me da tristeza porque hablamos de eso hoy y después un palo de agua lo detuvo. Y es andar, o sea, ignorando la voluntad de Dios. A veces, mira, decimos cosas y tenemos la prueba al momento, porque tenemos un Dios que nos prueba. Que nos prueba, no, Señor, ahora sí te voy a servir. Y viene la prueba al momentico, sírveme. Y uno dice, ay, que el Señor reprenda al diablo. No, que Dios te prueba. Lo acabas de decir, hazlo, porque lo acabas de decir. No hagas un voto y después no lo hagas. Y después digas, ay, sí, pequé y pervertí. No, porque harás que Dios destruya tu obra, dice. No digas después del ángel que me equivoqué, porque Dios destruirá tu obra. Si agarramos y decimos algo, hagámoslo. Si hablamos de algo, estemos pendientes porque podemos ser probados. Podemos ser probados en aquello de lo cual estamos hablando. Y si somos probados, gloria a Dios, pero salgamos aprobados. Amén. Salgamos aprobados. Uy, Señor, esto es lo que estaba diciendo. Aquí está mi oportunidad de demostrar que yo soy la persona para esto. Amén. Y esa es la diferencia, porque a veces no nos ponemos grandotes y cuando llega el momento nos ponemos chiquitos. Ah, es así. Hay personas que quieren, no, Señor, yo puedo hacer esto. Claro que sí. Como Pablo, ¿qué hacen ustedes? Estando atormentándome y estando achicopalándome. Yo estoy dispuesto aún a morir por el nombre del Señor Jesús. Y después allá, oye, Pablo, sabes que todos te quieren matar. Todos te están buscando. Yo te aconsejo que te corte el cabello y diga que tú viniste a hacer un voto. Y Pablo lo hizo todo al pie de la letra. ¿Ah? Pero no era aquel que estaba dispuesto a morir. Porque cuando llega el momento, hermano, ahí es donde vemos si en realidad lo que estábamos diciendo, sabíamos lo que estábamos diciendo. Claro, lo que Pablo dijo, eso es algo tremendo. Él tenía el deseo, pero no imaginaba hasta qué punto tenían que llegar sus palabras. Y son cosas, son pruebas tremendas que la vivieron ellos, pues son grandes apóstoles, pero Dios también nos ha llamado a ser grandes siervos y siervas que demuestren la intensidad del amor que tenemos para con Jesús. Dios nos llama a demostrar que amamos a Jesús y que queremos servirle, que queremos honrarle, que queremos tener vidas que lo agraden a Él. A eso nos llamó Dios. Dios no nos llamó a nosotros a venir y sentarnos allí y estar allí escuchando y que nos sirvan. Porque hay personas que se acostumbran a que los sirvan. Y usted los ve y llegan a las iglesias y se sientan en el mismo lugar siempre y ahí están. Después hasta pelean por la silla porque creen que las sillas son de ellos. Y ahí están y usted lo ve y siempre que los sirvan. Pero nunca sirven a nadie. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Sencillo. No hay querer de Dios, no hay hacer de Dios, porque Dios no lo pone. ¿Cuándo Dios nos pone el querer y el hacer? Cuando nosotros queremos que Él nos los ponga. Es así. ¿Cuántas veces has doblado tus rodillas ahí en la intimidad y le has dicho, Señor, úsame? ¿Cuántas veces? Pregunta. Y cuando tenemos ese corazón salimos y queremos servirlo en lo que sea. Y si vamos a evangelizar y está lloviendo y ahí estamos en un rinconcito. Señor, que se acabe esta lluvia para hablar. Voy a esperar que escampe. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque luchamos por aquello que queremos hacer para Él. Amén. Aunque no parezca nada, aunque no sea efectivo, nosotros queremos hacerlo porque es para Él. Y allí está la diferencia, en ese deseo que hay en nosotros de servirlo a Dios. Esa es la diferencia. La diferencia no es estar en una iglesia, esa no es la diferencia. En la iglesia hay muchos cabezones que no sirven a Cristo. No sirven.
porque no han entendido jamás que el creyente es el que sirve. Porque el que está donde Jesús está, y escucha, porque eso es presente, el que está donde Jesús está es el que le sirve. No el que estará donde Jesús está, no. El que me sirve estará donde yo esté. Amén. Presente. El que me sirve estará. ¿Por qué? Porque está hablando de cualquiera que le sirve. Pero estará ¿dónde? Donde Él esté presente. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Por eso es que cada día sabemos. Hoy estoy predicando como Jesús quiere que yo predique. Hoy estoy hablando lo que Jesús quiere que yo hable. Y a la gente que Jesús me dio para hablar. Y a la gente que Jesús le está permitiendo escuchar. Solamente eso necesito saber. Que ambiciono más, que desearan, sí. Pero no me importa porque es un simple deseo. Es una simple ambición. Lo precioso, lo bueno y lo grande es hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero nunca, nunca va a ser satisfactorio para un creyente decir, uy, la voluntad de Dios es que yo esté sentado aquí recibiendo y que nunca sirva. No, eso no es satisfactorio para nadie. Para nadie. ¿Qué es satisfactorio? Uy, Señor, mira, se hizo esto. Uy, me usaste para eso. Eso da satisfacción. ¿Por qué? Porque estuve en el propósito de Dios. Como empujado, como sea, pero estuve. Amén. Estuve. Entonces, ¿cuál es mi problema? No es estar en lo que Él quiere que yo esté. Porque estoy, aunque sea empujones, pero estoy. El problema mío no es estar como el de algunos, que su problema es que nunca están en lo que Dios quiere que estén. ¿Ve? ¿Cuál es mi problema a solucionar allí? Bueno, el procurar yo estar en lo que Él quiere que yo esté, sin que sea empujones, sin que sea forzado, sino por libre albedrío. Amén. Yo decido levantarme y hacer las cosas para ti. Yo decido ordenar mi tiempo para ti. Yo decido ir y a orar y preparar mi oración, acumular mi oración y dirigir mi oración a ti. Yo decido humillarme y bajarme. Yo decido obedecer. Yo decido prestar atención a lo que tú me hablas para poder saber cuál es tu voluntad para mí hoy. No la de la semana pasada, hoy. Porque hoy Dios me está hablando como me habló la semana pasada. Pero hoy me está diciendo Dios su voluntad para mí hoy. Si me dijo la semana pasada y yo no la hice, ya yo la dejé pasar. En esa palabra Jesús me iba a influenciar para que yo creciera. Amén. Pero ahora hoy Jesús me está diciendo su voluntad para mí hoy. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Allí está, pues. El que aprende es el que recibe de Dios. Ese es el que aprende. Y para recibir de Dios hay que aprender a escuchar. Los tiempos cambian, hermano. Los tiempos cambian. Es así. Y cuando los tiempos cambian, nosotros crecemos. Si estamos no permitiendo que el tiempo nos cambie. ¿Se ve? Sino firmes en cada tiempo. Porque hay gente que ha cambiado y perdieron lo que hacían antes. Y tú los ves y tú cuentas algo que hicieron una vez y se paran como que si tuvieran el cielo. Pero ya no hacen eso. Entonces, ¿dónde está la gloria? Lo que debería haber es tristeza, ¿cierto? Tristeza. Es como aquel que obedecía a Dios y dice, uy, Señor, yo estoy apartado. Siente tristeza y continuo dolor en su corazón. Porque es alguien de Dios y le duele el estar apartado. Pero alguien que se goza por algo que hizo hace años y no lo hace porque realmente nunca estuvo en lo que hizo, sino que fue llevado y ahí estuvo porque estaba de religioso y lo llevaron ahí acumulado. No seamos así, aprendamos a tener un libre albedrío y a servir a Cristo, a escuchar a Cristo, a avanzar con Cristo,
a escuchar la palabra y a crecer, hermano. Hay que crecer. Y más en este tiempo impío en el cual vivimos. Hay que crecer, porque la maldad se acumula cada día. Y si algo necesitamos nosotros es a Cristo en nuestros hogares, a Cristo tocando a nuestra familia, a Cristo guardando a nuestra familia. Eso lo necesitamos. Y Cristo guarda al que le busca. Y Cristo guarda la casa del que le busca. Vamos a alegrar. Trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad, es el centro de tu reino. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad, es el centro